El Instituto de Vida Consagrada Discípulas de Jesús presenta a la Madre Mago con una reflexión que te será de gran utilidad. Te invitamos a que escuches esta grabación con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios en un clima de fe y oración. Vamos a orar y pues vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a invocar su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, para pedirle que Él siga ayudándonos a seguir sanando, que nos ayude a que podamos recibir la palabra de Dios, escucharla, pero también guardarla en nuestro corazón como María lo hizo, para que nosotros, guardando su palabra, podamos nosotros crecer en esa relación con Jesús cada vez más. Amén. Amén. Entonces vamos a levantar nuestras manos, levanten sus manos y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, vamos a pedirle que Él venga. Vamos a decirle: aquí estoy, Señor, aquí estoy, quiero escucharte. Dile: aquí estoy, Señor, háblame, sigue hablando a mi corazón. Aquí estoy, Espíritu Santo de Dios. Dile: tú sabes mis necesidades, tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú conoces lo íntimo del corazón del hombre, Espíritu Santo. Por eso hoy te pido que tú vengas y que sigas revelándome a Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo. Corazón y tu vida, y te disponga para escuchar, para conocer a Jesús, para amarlo más, para salir una mujer nueva, una mujer renovada, una mujer transformada. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Con el Señor y dile: aquí está mi corazón. Sigue hablando, Señor. Dile: aquí estoy, Señor. Quiero seguir escuchando. Dile: aquí estoy, Jesús. Aquí está mi vida. Cierra tus ojos, no te distraigas. Síguele diciendo al Señor todo lo que hay en tu corazón, todas sus inquietudes, todas tus dudas, todos tus temores. El Señor hoy te dice: cree, cree,
Cree que vas a encontrar una respuesta. Cree que yo te escucho cuando tú me hablas. Cree. Cree que cuando tú abres tus labios, yo me inclino para escucharte, para saber qué le pasa a mi hija, a mi pequeña. Cree que te amo. Cree que quiero hacerte una mujer nueva, una mujer renovada. El Señor te dice, no te preocupes ahorita por tus pendientes, por tus hijos, por tu casa. Cuando tú te encargas de mis cosas, cuando tú me buscas a mí, yo cuido de los tuyos. Creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Vamos a proclamarlo como un acto de fe, ¿verdad? De pedirle al Señor. Creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. 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 Y por 10ª vez decirle al Señor, creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Amén. 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 Vamos a tomar asiento, hermanas. Vamos a continuar creciendo nuestra fe. ¿No han sentido, no están sintiendo que crece nuestra fe? ¿Verdad? Con esta experiencia que Dios nos está dando, sentimos que está creciendo la fe. Decíamos en el tema anterior, ¿verdad? La fe solo puede brotar de la experiencia del amor de Dios, ¿verdad? La fe no es intelectual solamente. Creer en Dios no es saber que Dios existe, porque hasta los demonios saben que Dios existe y no dejan de ser demonios, ¿verdad? Creer en Dios es conocerlo, ciertamente, y tener una experiencia de conocimiento, ¿verdad? Por eso es importante que nos acerquemos, para que nadie nos engañe y nos presente una fe vacía, una fe vana, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer a Dios para tener fe. Pero fe no solo es conocerlo, fe es adherirnos a lo que Él nos pide, ¿sí? Fe es estar unidos a Él. ¿Qué dice en el Evangelio de San Juan Jesús cuando habla de la vid y dice que la rama que está desprendida se seca, ¿verdad? ¿Sí han visto nuestras macetas por ahí? Porque las monjitas también tenemos macetas, ¿verdad? Y entonces cuando ya veo ahí una hojita que está toda doblada y ya busco el motivo, la razón, ya está truncada, ya no está unida, ¿verdad? Así como la hoja, si no está adherida al tronco, si no está adherida, ¿verdad?, a la planta, se muere. Así nosotros tenemos que adherirnos, pero adherirnos también a Dios, adherirnos a su palabra, adherirnos a su enseñanza. Adherirnos significa que yo asumo lo que tú me dices. Eso es fe, es la adhesión del hombre a la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es fe. Entonces todos aquellos que decimos, ay, como el borrachito, ¿verdad? Iba el borrachito por la calle con una medallota así grandota de la Virgen María, ¿verdad?, de la guadalupana. Iba con una caguama en la otra mano. Iba por la calle diciendo, mira, mira. Y les enseñaba la medallota. Yo soy hijo de María. Mira, mira. Yo soy hijo de María. Y les enseñaba la medalla. Se va topando con una señora que le dice, ¿qué dice, oiga? Que mira, mira, mira. Por verdad de Dios,
yo soy hijo de María, mira. Y le dice ella, ah, sí, es hijo de María, pero de María la bandida, porque a la Virgen María a usted no se le parece nada. Porque la fe no es expresiones externas solamente. Las expresiones externas como el borrachito, la medalla que yo traigo de la Virgen, si no están acompañadas con la vida, no es fe. Si nosotros no nos adherimos a la voluntad de Dios, no es fe. Por eso muchos tienen fe en un Dios que no es Dios. Tienen un Dios a su manera, ¿sí? Y muchos de nosotros a veces somos católicos con un Dios a mi manera. Mi Dios no necesita que yo vaya a comulgar todos los días. Mi Dios no me pide, ¿verdad? A ver, yo te diría, a ver, que los novios se vean cada 6 meses. Pues ¿cuál amor, verdad? O sea, hay que pensarle si de veras te quieren. Oye, pues si nunca están contigo. Imagínense Dios cuando cada miércoles de ceniza venimos. Cada fin de año está lleno de católicos aquí. Imagínense que te digan que te quieren cada año. Eso no es amor, ¿verdad que no? Por eso, la adhesión a su palabra, la adhesión a sus mandamientos es fe. A ver, imagínense que ustedes llega su esposo y les dice, o su hijo, y les dice, mamá, te quiero mucho, y paz, les da una cachetada. Pero de veritas, mamá, te quiero mucho, y paz, les da otra cachetada. ¿Las quiere? Así somos muchos católicos. De palabra, pero de hechos, golpeamos con nuestro pecado a Dios. Porque mi Dios me deja emborracharme, porque mi Dios me deja hacer lo que yo quiero, porque mi Dios no necesita que yo venga al templo. Hay muchos que dicen, no, si Dios no necesita que yo vaya al templo, ¿no los han oído? Que dicen, no, yo desde aquí, al cabo aquí Dios me escucha. Por eso, la fe que solamente es palabras, actos externos, pero que no hay transformación en la vida, no es fe verdadera, ¿sí? Entonces, fe es conocimiento. Por eso déjense iluminar, déjense formar. Asistan a algún grupo, asistan a la parroquia, a algún movimiento. Nosotros aquí les ofrecemos la hora santa, el domingo, pero déjense formar porque la fe se tiene que educar. Lástima, Margarita, no te trajiste el catecismo de la iglesia. ¿De qué tamaño está? Fíjense, así está del tamaño todo lo que nosotros como católicos deberíamos saber. Y rebuznamos de ignorancia. Por eso cuando, ve con doña fulanita, de veras te cura, porque ella está a nombre de Dios, mira, hasta tiene a la Virgen de Guadalupe. Y nosotros, como tenemos también formada la fe, ahí vamos. Y sí, es que reza, pues sí, porque al diablo no le cuesta usar la palabra de Dios y no le cuesta y te engaña. A ver, pero ¿cuándo te anda mandando a misa? ¿Cuándo te manda a confesarte, doña Pelos? ¿Verdad? Y ya no digo nombres porque un día le atiné. ¿Verdad? Entonces, ¿sí me entienden? Nunca te van a acercar a Dios. Y todo lo que no te presente a Dios como Dios, discúlpame, pero no es de Dios. Porque nos están llegando muchas corrientes de Oriente, de la nueva era, y cosas que te proponen bien, como la brujería, que te dicen, yo curo blanco, madre. O sea, yo no hago trabajos, yo los quito. ¿Pero a quién invoca? Usted piensa que invoca a Dios, pero nunca se confiesa esa persona, pero nunca va a misa. Entonces, no, la fe no es así. En la fe necesitamos nosotros tener conocimiento de Dios, por eso edúquense. Hay que leer el catecismo de la iglesia. El Santo Padre ha prometido que en este año que termina hasta octubre, el año de la fe, si nosotros leemos el catecismo de la iglesia 3 días a la semana, 1 hora cada día, 3 horas a la semana, recibimos indulgencia plenaria. Madre, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Imagínese que yo voy y le rompo un vidrio en su casa. Y entonces usted ve ahí el vidrio todo roto y yo le digo, hermana, perdóneme. Y como la hermana es muy buena, me perdona. Sí, madre,
la perdono, pero págueme el vidrio, ¿o no? La perdono. Cuando nosotros nos confesamos, nos perdonan, pero se quedan vidrios rotos. Rotos en tus hijos, rotos, y por eso las cadenas de las consecuencias de nuestro pecado, mamás, papás, de que nosotros pensamos que el pecado lo cometimos una vez y ya, pero el pecado tiene consecuencias. Por eso se nos ha enseñado a reparar. Y yo reparo todos mis vidrios rotos cuando yo digo, ay, voy a rezar un rosario para reparar el vidrio que le rompí a la hermana. Y entonces con el rosario yo estoy reparando. Pero imagínense los vidrios rotos que tenemos en cuántos años. Uy, la Madre Mago tiene 48. Así es que si yo ya les dije mi edad, ¿para qué tienen problema de decir la suya? ¿Cuántos años tienes y cuántos vidrios rotos llevas en toda tu vida? Pues imagínate, una indulgencia plenaria es que llegue alguien bien rico y diga, pongan todos los vidrios que Mago ha roto en 48 años. Y todos los vidrios rotos que no reparamos aquí, los vamos a reparar en el purgatorio. Imagínense cuántos años me voy a tardar si en 48 años no he reparado. ¿Cuánto nos vamos a tardar? Porque no nos vamos a quedar afuera del cielo, pero bien purificaditas, sí vamos a tener que estar. Así es que todos los vidrios rotos que me quedaron, que yo no reparé aquí, y díganme quién de ustedes va a confesarse y sale con la decisión de reparar su pecado. Esa ofensa a tu esposo, a un hijo, hablar mal de una persona, tiene una consecuencia. Y son los vidrios rotos que el Señor te perdona, no nos vamos al infierno, pero tienes que pasarte años, mijita, pagando los vidrios rotos. Entonces el regalo de la indulgencia es que llega Jesús por la autoridad de su iglesia y nos perdonan todos los vidrios rotos. Imagínense, si yo tenía 48 años, a partir de hoy, los vidrios, se cuentan los vidrios que rompo de aquí en adelante. Imagínate tú. Y si no los aplico para mí, la puedo aplicar para alguien que está difunto, porque él ya no puede hacer nada por él. Si mi papá, yo apliqué la indulgencia del año 2000 por mi papá. Y ahora que hubo esta oportunidad, por mi mamá. Así es que les aseguro que mi papá está en el cielo. Y mi mamá también. ¿Por qué? Porque se pagaron ya todos sus vidrios rotos. Y ahora ellos pueden disfrutar de la infinita y amorosa presencia de Dios. Eso es lo que hace la fe. Entonces, la fe es conocer, pero la fe es adherirnos a lo que nos pide Dios. La fe es confianza y abandono. ¿No nos decía la hermana en el primer tema? Quien cree, confía. Quien cree se abandona. ¿No les decía yo en el momento de la oración cómo se abandona un bebé en los brazos de ustedes? Así nos quiere Dios, abandonadas en sus brazos. Así nos quiere Dios, confiadas, ¿sí? Por eso la fe no solo es conocimiento, la fe también es adhesión, la fe es confianza y abandono, y la fe es obediencia. ¿Sí? Dice Jesús, aquel hombre tenía 2 hijos, les dijo, vayan por favor al campo. Uno le dijo, sí, pero no obedeció. Y el otro dijo, no, pero se arrepintió y lo hizo. Y dice Jesús, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que lo hizo. Por eso la fe no se fundamenta, es una fe muerta, la fe que es de palabras, la fe que es de actos externos, la fe que es de sentimientos, ¿sí? Es que yo voy a misa cuando siento mucha devoción. Ah, caray, esa es una fe de sentimientos, ¿sí? ¿Por qué no viene a la hora santa? No, es que ya no siento igual de bonito. Ah, caray,
O sea que usted nada más cuando tiene ganas le da amor a sus hijos. Y sí, a lo mejor sí estamos en esa situación. Pero ahora vamos a hablar de la fe que alcanza milagros. Ya la hermana Janet comentaba y decía, es una fe expectante. Tenemos que tener una fe que alcance un milagro, ¿verdad? Una fe que esté puesta totalmente en Dios, una fe madura, una fe centrada en Cristo. Miren, a mí no me gusta orar por las personas después de que hemos estado orando con el Señor. ¿Por qué? Porque entonces usted piensa que el burro es el que sana y no el Señor. Y a veces salimos de una hora santa y dice una persona, madre, ore por ella, mire, es que está mala, tiene un tumor. ¿Y no estuvieron ahorita en la hora santa? Sí, pero entonces crean, porque oigan, yo no soy Dios. No, pero si es que usted ora por ella, no, discúlpeme, pero usted tiene una fe equivocada. El que sana es el que está ahí, el que nos va a acompañar ahorita. ¿Sí me entienden? Él es el que hace los milagros, Él es el que obra y actúa, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que entonces necesitamos aprender a orar con fe. A ver, hermanas, ¿quién no necesita un milagro para un hijo? ¿Quién no necesita un milagro en su cuerpo, que necesita una sanación, ¿verdad? De una enfermedad que a lo mejor los médicos ya nos dijeron. Yo soy licenciada en enfermería y a mí la ciencia médica me enseñó que un cáncer no se cura. Y hermanas, yo he visto a personas sanar de un cáncer en una oración. En una oración. Sí. Una hermana que vino al retiro de mujeres pasado, el otro día me dio su testimonio saliendo de una misa y me dijo, madre, ¿se acuerda que usted mencionó cuando estábamos orando que usted sentía que Dios estaba sanando a una mujer del vientre? Sí, pues yo quiero decirle que yo tenía cáncer. Sí, pero después de esa oración ya no hubo nada. Ya no me encontraron nada, ya no sentí nada, ya no me pasó nada. Y aprovecho ahorita que la veo para decirle, fíjense, Dios puede obrar y actuar por encima de todas las situaciones y circunstancias. En mi vida de enfermera yo vi muchísimos milagros. Un doctor dijo que este niño no pasa la noche. Un bebé recién nacido, infectado, todo malito, todo. Y la enfermera le dijo, ¿qué? Oiga, si usted no es Dios, pues para que se le quitara. No solamente pasó la noche, pasó un mes en el servicio recuperándose y salió chonchito y regordete. Dios es el único que puede darnos lo que necesitamos, ¿sí? El único que creó tu corazón, que te conoce como mujer y que sabe lo que necesitas más que tú misma, ¿sí? Más que tú misma. Pero nosotros necesitamos aprender a orar, porque a veces pedimos mal. San Agustín decía, si pides algo y no lo recibes, es porque no conviene a ti, o bien porque pediste mal. ¿Sí? Entonces necesitamos aprender a pedir y necesitamos tener la fe que alcanza esas bendiciones, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque así como hablamos de una fe de sentimientos, así como hablamos de una fe que es de ganas, hay alguien que tiene poca fe y que no fue sanado, o que Jesús le reprocha a algunos. ¿No se acuerdan que alguien le dijo, hombre de poca fe? ¿Sí? Y cuando nosotros empezamos a ver la palabra de Dios, nos damos cuenta que la fe es importante para alcanzar aquello que pedimos, aquello que necesitamos. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 27 al 29. Mateo 9, del 27 al 29. Voy a leer desde el 27, dice:
Cuando Jesús se iba de allí, al pasar le siguieron 2 ciegos gritando: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dice: «¿Creen que puedo hacer esto?». Le dicen ellos: «Sí, Señor». Entonces los tocó a los ojos diciendo: «Hágase en vosotros según vuestra fe». Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué alabanza tan desnutrida? Pues no comieron. Se me hace que ahorita ya están. ¿Ya? ¿Me dan permiso de darle un pellizquito a la que vea dormida? Ah, bueno, conste, no se enoje conmigo. Todas me dieron permiso de darle el pellizquito, Fíjense bien, la palabra de Dios dice que Jesús pide que creas que lo puede hacer. Uno de los problemas que tenemos es que cuando tú pides por tus hijos, hermana, le platicas tanto las limitaciones de tu hijo, y en lugar de que ores creyendo que lo puede hacer, cuando ores por tus hijos, ora creyendo que está actuando Dios ya en ese momento. Porque el Señor te dice: ¿crees que lo puedo hacer? Y veniste a orar a la hora santa, le entregaste todo y sales: ay, mi hijo. Bueno, pues no creíste. ¿Por qué sigues llorando? Sigue proclamando que el Señor lo está tocando, que el Señor le va a sanar, que el Señor le va a arrancar del vicio. Porque el Señor te va a decir que se haga como tú has creído. Y si tú estás creyendo que al orar se están destruyendo las ataduras de tu hijo, hermanas, se están destruyendo. Si tú estás creyendo que Dios te va a derramar esa bendición que tú necesitas económicamente, hermana, va a venir esa bendición. Pero vienes y oras y le entregas al Señor y sales, y vienes y recoges lo que dejaste y te lo vuelves a llevar. Y dice Jesús: ¿qué no creíste? O sea, ¿no me lo entregaste? ¿Verdad? Entonces necesitamos creer que lo puede hacer. Tú tienes poder para sanar un cáncer. Tú tienes poder para sanar mi diabetes. Tú tienes poder para sanar este dolor de cabeza. Tú tienes poder, Señor. Tú tienes poder. ¿Y qué va a decir el Señor? Hágase como has creído. Fíjense, tan importante es la fe que si nosotros no creemos, Jesús no lo puede hacer. Dice aquí mismo que Jesús no puede actuar porque no pudo actuar porque no tenían fe. Jesús va a su tierra, a Cafarnaúm, y dicen: ¿qué no es este el hijo del carpintero? Y al terminar el texto menciona y dice: qué increíble, no pudo hacer nada porque no había fe. Por eso, hermana, cuando tú vas a orar, ora con fe. Ora creyendo que está pasando en tu hijo. Ora creyendo que si el cáncer estaba de este tamaño, ahora está así. Ahora está así. Ahora está así. Ahora está así. Y ahora ya no está. Ora creyendo que Dios tiene poder para destruir esa situación que te oprime, esa situación que oprime a los tuyos. Ora creyendo que el Señor está destruyendo la maldición que te echaron, la circunstancia difícil que estás enfrentando, la opresión que tienes. Hay gente que le cree más al diablo, cree más en el poder del diablo que en el poder de Dios. Madre, es que, mire, me aventaron una gallina negra y madre, pasa esto y pasa. Bueno, ya me hablo de eso. A ver, ahora dígame qué ha hecho Dios. No, pues nada. Pues claro, Dios no va a quitar ese mugrero mientras usted no le dé su lugar. El diablo va a bailar en su familia hasta que usted no le quite ese lugar y le dé ese lugar a Jesucristo, ¿me entiende? Porque ustedes son las que llevan la fe en la familia. Este santo obispo de Veracruz, Monseñor Guízar Valencia, muerto en olor de santidad y ya canonizado, ¿verdad? También, él tiene una frase que dice: invierte en una mujer, en formar la fe de una mujer y cambiarás la fe de la sociedad.
¿Saben por qué estamos en un mundo sin fe? Porque la mujer ha perdido la fe. Ya no hay abuelas que rezan, ya se sientan a ver señorita Laura. Ya no hay abuelas que rezan, ya le están echando ojos al de la novela, ¿verdad? Al ese que salió con la peluca hasta por acá y todo ponchado. Y ahora ya en eso están las abuelas. Ya no rezan, ya no oran. Las mujeres de hoy, ¿o no? Ya no te enseñan a ir al templo para pedir la bendición de Dios. Ahora te enseñan a ir a ver a misada, a ver qué te dicen los horóscopos, ¿verdad? No, hermanas, nosotros necesitamos recuperar la fe. Por eso tienen que pasar cosas en tu casa y en tu familia cuando tú oras, porque tú tienes fe. ¿Amén? ¿Amén? Bien, ¿qué otra cosa limita el que se realice el poder de Dios? ¿Por qué a veces no sanamos? ¿O por qué siento que mi oración no es escuchada? El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6:5, encontramos precisamente esta incredulidad. Marcos 6:5. La incredulidad, el no creer que Dios pueda hacerlo como dijeron los ciegos, limita a que Dios pueda actuar. Miren, a mí me impresiona que a estos retiros vienen mujeres muy sedientas de Dios y se van llenas de Dios. Pero también vienen mujeres que, ¿a poco eso es cierto? Ay, eso no es cierto. Y se van vacías de Dios. Es tan importante, dice precisamente este versículo, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Y Jesús se maravilló de su falta de fe. Palabra de Dios. Jesús se maravilla de la falta de fe. Pero algo que no deja a Dios actuar en tu vida es que tú no creas. ¿Por qué vemos tantos hombres pervertidos? Porque no creen en Dios. Y porque también nadie ora por ellos, ¿sí? Porque a lo mejor tú no crees, pero yo puedo orar. Y si yo oro, tú vas a experimentar a Dios. Por eso el poder de la oración. Y ustedes mujeres son unas intercesoras. A la mujer Dios nos ha dado la gracia de tener una fe como para mover montañas. Quiero compartirles el ejemplo de una mujer que me tocó ver y que yo cuando la vi y la escuché dije, Señor, ella debería estar predicando y no yo. A ella la dejó su esposo. La dejó su esposo porque se fue con otra mujer. Pero solo se quedó con su casa, hermanas. Sus 2 hijos eran 2 jóvenes, uno que ya estaba en la universidad y otro terminando preparatoria. ¿Sí? Y esa mujer cuando se quedó sola, dice que ella, fui a dar un tema a las enfermeras del seguro de Zapata. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero ella es secretaria ahí en el departamento de enseñanza. Y como todavía no estaba listo el salón donde iba a estar, me dijo, madre, siéntese. Y luego se me queda mirando y dice, madre, qué bonito servir a Dios, ¿verdad? Y le digo, sí, pues ¿qué más le puedo decir yo? ¿Verdad? Dice, pero ¿cómo no vamos a amar a Dios, madre? Si Dios nos ama tanto y nos cuida tanto y está tanto con nosotros, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué lo dice? Porque lo decía con una sonrisa y dice, ay, madre, mi vida ha estado llena de milagros de Dios. Digo, ¿ah, sí? Y dice, mire, madre, a mí me dejó mi esposo. Y cuando me dejó mi esposo, yo dije, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Y entonces fui a la iglesia. Me fui al sagrario y ahí estuve orando y diciéndole, tú me tienes que ayudar. Tú eres el padre de mis hijos ahora. Tú no puedes permitir que mis hijos pierdan la fe. Tú tienes que proveerme de todo lo que necesito. Dice, madre, yo me había quedado con una cantidad de dinero solamente. Nunca había trabajado. Tenía que empezar a trabajar.
Se me acabó la cantidad de dinero en los camiones de los muchachos, en la poca despensa que pude comprar. Madre, llegó a estar el refrigerador en mi casa con solo tortillas y nada de despensa. Sí, entonces, ¿sabe qué? Mi hijo, el mayor, me dijo: mamá, me voy a salir de la facultad para irme a trabajar. No, hijo. Pero mamá, no tenemos nada en el refrigerador para comer. No, hijo, porque papacito Dios nos va a dar. Mamá, estás loca, ¿quién nos va a dar? Si mi papá ya se fue, Dios, que es tu padre, te va a dar. Y le decía: mamá, por favor, no, mira, no tienes ni para darme para el camión. ¿Quién te dijo que no tengo? Dice: madre, yo sentí en ese momento, busca en la bolsa café que arrumbaste no sé dónde. Dice: voy y saco la bolsa. Madre, estaba un billete de 50 pesos. Y le dije: ten, para el camión. Y mi hijo se quedó: ¿de dónde lo sacaste? Ay, ya ves, yo te dije, sí hay para los camiones, vete a estudiar. Lo mando. Dice: ese día que me quedé, Señor, ¿qué voy a hacer? Tú necesitas darme un trabajo. Señor, yo sé, tú eres mi padre, eres el padre de mis hijos, y yo sé que voy a salir este día y tú me vas a dar un trabajo. ¿Salió? Dice: vine aquí al Seguro Social y paso por aquí y veo un letrero: se necesitan secretarias. Yo dije: pues no le he hecho mucho a la máquina de escribir, pero yo me voy a aventar, ¿verdad? Entré y estaba una fila para pedir entrevista como de 50. Y entonces sentí que Dios me dijo: espérate, porque en eso salió una persona y les dijo: ya no hay entrevistas hasta mañana. Y yo sentí: espérate. Y me quedé allí parada y dice: ¿qué, no me oyó? ¿Que no hay entrevistas hasta mañana? Y ella dijo: sí, pero Dios me dice que aquí me quede. Y entonces el Señor, enojado, se voltea, se mete y dice: Y yo le sonreí y le dije: Dios lo bendiga. Media hora después sale el Señor y le dice: ¿todavía sigue usted aquí? Le dije: ya le dije que Dios me dijo que me quedara aquí. Dice: está bien, entrégueme la solicitud, mañana empieza. Hermanas, eso es tener fe. ¿Sí me entienden? Me iba platicando. No, espérense, dice: madre, pero el problema era que yo cobraba, o sea, porque no me pagaron a la primera quincena, me pagaron hasta el mes, ¿y con qué iba yo a alimentar a mis hijos? Y entonces yo le dije: ¿sabes qué, Señor? Tú no me puedes dejar en mal a mí, ¿verdad? Y le dije a mis hijos: hijos, vámonos al mandado. Mamá, ¿y con qué vas a pagar? Pues Dios va a pagar por nosotros. Pero bien aventada ella. Y dice: ¿saben qué hizo? Se fue a la tienda del seguro y empezó a llenar el carrito de despensa. Y le decía a su hijo, el mayor: mamá, ¿y con qué vamos a pagar esto? Mira, hijo, Dios lo va a pagar ahorita que lleguemos a la caja. Mamá, estás loca, Dios lo va a pagar ahorita que lleguemos. Y ella decía: ¿verdad que tú vas a pagar, papacito Dios? Sí. Y siguió echando: ¿y quieren galletas? Y, mamá, le decían los muchachos. Y yo le dije: ¿y qué hizo? ¿Qué pasó? Bien emocionante, ¿verdad? Hermanas, llegó a la caja y en eso se acerca un señor trajeado y un hombre que se veía de dinero. Y entonces le dice: señora, por favor, permítame pagar estos vinos primero que a usted, ¿verdad? Permítame pagarlos. Y entonces le dice ella: claro que sí. Y dice: qué amable, porque nadie me ha dejado pagarlos. Y entonces le dice este hombre a la cajera: cóbreme los vinos, y se cobra todo el mandado de la señora. Hermanas, cuando me dijo eso, yo le dije al Señor: Señor, ella debería estar predicando y no yo. Eso es tener fe, una fe que obra milagros,
una fe que confía, una fe que asegura lo que está pidiendo porque cree en el amor de Dios. Y ella me decía, madre, ¿sabe por qué? Dice, no, y de esos milagros, madre, yo vi muchos en mi vida. Dice, ¿sabe que cada día, dice, un día que no tenía para mandar en el camión a mi hijo me dijo, mamá, no hay para el camión? Dice, vivíamos lejísimos de la universidad. Mamá, me voy caminando. O sea, no, hijo, de aquí a la parada Dios nos va a dar para tu camión y para el mío. Mamá, dice, teníamos que caminar como 3 cuadras para tomar el camión. Dice, madre, cuando íbamos a 2 cuadras, nos encontramos un billete de 500 pesos. Y entonces le dije, tómalo y súbete. Mamá, pero ¿con qué vas a pagar tú? No te preocupes, el mismo que te dio a ti me va a dar a mí ahorita. Y se subió el muchacho con el único billete que habían encontrado, ¿verdad? Y dice ella, y yo me quedé allá en la parada y le dije, bueno, pues ahora ya nada más espero que me digas que me pagues el camión tú a mí, ¿verdad? Dice, en eso, hermana, pasa una de mis compañeras y me dice, ¡Ey, vente! ¿Por qué ando perdida y no sé cómo salir de la colonia y vamos a llegar tarde al trabajo? ¡Súbete! Y le dice, gracias, Padre mío, porque no me diste para el camión, pero me diste raya. Y dice, era un milagro cada día. Y yo dije, wow, qué confianza. Y ella dice, es que yo sabía que Dios Padre no iba a permitir que mis hijos perdieran la fe. Dice, ahora mis hijos son profesionistas, mis hijos terminaron su carrera, yo sigo trabajando aquí. Dice, mis hijos tienen un amor por Dios, madre. No. Dice, ¿sabe cómo se fue a presentar su examen profesional mi hijo? Fue a misa, se confesó, comulgó, se quedó un tiempo delante del Santísimo y después se fue a su examen profesional. Hermanas, eso es tener fe. Por eso, cuando tú ores, cree que ya está pasando, cree que Dios lo puede hacer, cree que Dios te puede hacer un imposible. ¿No era un imposible que abriera la boca del pescado y encontrara una moneda? Pero creer que Dios no te puede dejar en las situaciones, Dios no te va a mentir, Dios va a hacer algo, de alguna manera te va a responder. Otra de las cosas que limita a Dios es la duda. Si la falta de fe, la incredulidad no deja actuar a Dios, otra de las cosas es la duda. ¿Qué es la duda? Poca fe. La poca fe. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, 28 al 32. Mateo 14, del 28 al 32. Encontramos esta parte donde Jesús va caminando sobre el agua y Pedro le dice estas palabras. Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ven. ¿Sí? Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, empezó a gritar, Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y se calmó el viento. Palabra de Dios. Hermanas, muchas veces nosotros arrancamos, ¿verdad? Sí, voy a salvar a mi esposo, le voy a orar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero luego vemos que la cosa no está tan fácil. Empezamos a ver las dificultades. Pasa un mes y no cambia el viejo. Pasa otro mes y menos. Pasa otro mes y nada. Y entonces empezamos a dudar. ¿Hay que cambiar al viejo? Pues bueno, usted sabrá.
Usted va a estar como aquel que le decía al Señor, ¿verdad? Había un hombre que le decía al Señor, Señor, cámbiame a mi esposa. Y la esposa oía y decía, sí, Señor, cámbiame, hazme diferente. Y decía, no, pero cámbiamela por otra. Allá usted, imagínese, con ese le fue así, ¿cómo le va a ir con otro? ¿Verdad? O sea, no hay que pedir que me lo cambien, que el Señor lo cambie por dentro, que el Señor lo transforme, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, no dudar, aunque veamos dificultades, aunque veamos que nos estamos hundiendo, aunque veamos, fíjense, porque Pedro no se empezó a hundir inmediatamente, se empezó a hundir cuando empezó a dudar, fue cuando empezó a hundirse. Y entonces nosotros necesitamos una fe que siga siendo fuerte y firme aunque haya dificultades. Aunque no veas a tu hijo que se le quita lo drogado, que tú sigue orando, tú sigue orando, tú sigue orando, tú sigue caminando, no dudes, porque las personas que no dudaron fueron las que alcanzaron la bendición. Amén. Amén. Otra de las cosas que necesitamos hacer al orar con fe es quitar el miedo. Hermanas, tenemos que sanar del miedo. Yo les decía hace un momento, ¿por qué necesitamos dejarnos abrazar tanto por Papacito Dios? Por eso, mujeres, abracen mucho a sus hijos. Ahora los hijos pasan mucho tiempo en la guardería y luego llegan a la casa y la mamá anda tan ocupada que ¿a qué horas los abrazan? A un niño que se le ha abrazado mucho, se le ha dado mucha seguridad. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos andan tan fracasados? ¿Por qué nuestros hijos no son triunfadores? Porque los abrazamos poco. El abrazo es algo que nos da seguridad, es algo que nos da confianza, es algo que nos hace sentirnos amados. Pero ¿cómo le hago para yo que doña Margarita y don Sotero me abracen si ya no están? No, ahora ya no necesitamos que te abrace el papá, la mamá, ahora necesitas dejar que te abrace Dios. ¿Quiénes de ustedes en la oración pasada sintieron el abrazo amoroso de Dios? ¿Sí? Hermanas, hay que dejarnos abrazar por Dios para que se quiten los miedos. ¿Sí? San Juan dice que el amor echa fuera todo temor. Solo el amor nos va a quitar el miedo. Por eso vete al sagrario, que te abrace Dios. Vete ahí y cruza tus brazos y dile, abrázame, Papacito Dios, abrázame. Dame el amor que mi esposo no me puede dar. Dame el amor que mis hijos no me pueden dar. Abrázame. Y cuando nosotros busquemos esa experiencia de que Dios nos abrace, miren, así se nos van a ir los miedos. Así se nos van a ir las inseguridades. Sí, hay gente, oigan, que un muchacho ya haya probado 5 facultades por su inseguridad. Y esos son sus hijos o sus nietos. Está faltando el abrazo. No le hace que sean unos bigotones por acá. Abrácenlos. Porque seguimos como seres humanos necesitando la misma experiencia del amor. Por eso, hermanas, si a ustedes no las abraza su esposo, vengan a que las abrace Dios. O por eso necesitamos el amor de hermanas entre nosotras. No, hombre, ya aquí con todas juntas cuando nos vemos nos abrazamos y no, hombre, así si ya no te abrazan allá, ya no te dieron cariño, pues Dios ya te lo dio a través de tus hermanas. Por eso acérquense con las que han vivido lo mismo que nosotras para que nos enseñen cómo salieron de eso, cómo hacerle ante las dificultades, ante las cosas difíciles. Entonces el miedo, ¿se acuerdan que Jesús en ese pasaje le dice, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué dudaste? Porque el miedo es una expresión de desconfianza. Es una expresión de inseguridad. Tú no me das protección, por eso siento miedo. ¿Sí? Hay un relato hermoso que a mí me encantó el día que lo leí. Cuentan
que una mujer estaba preparando la mesa porque iba a recibir a unos invitados importantes. Sacó su mejor vajilla, ¿verdad? La sacó. Y entonces su pequeño niño que andaba allí, su hijito de 5 años, le dice: mamá, mamá, yo te ayudo, mamá. Y le dice: está bien. Y le pone en sus manos una salsera, ¿sí? Y el chiquillo va con la salsera corriendo a la mesa, corriendo, cuando de repente, ¡paz!, se cae y sale volando la salsera y se hace 1000 pedazos. El niño asustado voltea con su mamá y con los ojos llorosos voltea a verla y voltea a ver la salsera toda rota, ¿verdad? Y la mamá le empieza a decir: no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? Y para que el niño no se quedara con esa experiencia de miedo y de inseguridad, la mamá lo toma de la mano, lo lleva a la cocina, prepara otra salsera y se la vuelve a poner en las manos y le dice: llévala. Y el niño empieza a caminar y dice, voltea y dice: mamá, ¿pero tú vienes conmigo? Le da la mano y lleva a su hijo con la seguridad, y el niño de la mano de su mamá va y deja la salsera. Hermana, ese niño aprendió de un error, pero ese niño lo que aprendió fue a depender de aquel que le puede hacer las cosas. Depende de Dios, hermana. No dependas de tu esposo, porque él es un ser humano que se equivoca, que está limitado. Y más cuando a veces no está en un camino de bendición. Depende de Dios para que no te equivoques, para que no haya platos rotos en tu vida que no puedas reparar. Cógete de la mano de Dios y dile: dime por dónde llevo a mis hijos, dime qué hago. La oración de una madre tiene tanto poder, hermanas. Miren, yo oro por mis hijas, que son las que ustedes ven de velito blanco por ahí. No son mis hijas de sangre, son mis hijas espirituales. Yo le digo a Dios: dime qué le pasa, Señor, dime qué hago, dime qué oro. Y el Señor me dice hasta qué siente. Tan poderosa es la oración. Ahora imagínense ustedes con sus hijos de sangre. Yo me pongo a orar por ellas y digo: Señor, fuera en el nombre de Jesús todo lo que le quiere dañar, fuera. Y se va. Imagínense si ustedes le dicen a ese vicio que está enfrentando su hijo: fuera en el nombre de Jesús todo vicio que tenga mi hijo, fuera. No, pero ¿cómo oran? Mi hijo, Señor, está en las drogas. ¿O no? Una oración poderosa, que crea, que no tenga miedo. Es que no se va a salvar, Señor. ¿O no les digo? Ahí vienen y le entregan su cáncer, su esto y su otro, y salen y se lo vuelven a llevar. Madre, ore porque ella tiene cáncer. Pues no se lo dejó al Señor. Y les digo: por eso no sanan, porque no creen. Y me dice una señora: ay, es que nada más para estar más segura. Sí, cómo no, ¿verdad? Sí, cómo no. Le digo: ¿a poco va a estar el día que llegó Jesús triunfante, ¿verdad?, a Jerusalén arriba del burro? Imagínense que la gente le dijera al burro: burro, pónteme la pata para que yo me sane. Qué ridículo, ¿verdad? Pues así yo soy el burro y la pata del burro no hace nada. Y ahí está la gente: ay, burro, imagínese, ay, madre, póngame la mano para que yo me sane. ¿Cuál que me sane? Si yo no soy bruja ni curandera, ¿verdad? Aquí el único que sana es el Señor. Y al que se lo tiene que pedir es a Él. Y se lo tiene que pedir con una fe así,
que crea que lo puede hacer, que no importa que sea tan destructivo el cáncer, el Señor tiene poder para destruir ese cáncer. ¿Sabe cómo puede pedirle para ese cáncer? Decirle: Señor, tú tienes poder para sanar este cáncer. Tú tienes todo poder y toda autoridad para darme un riñón nuevo. Tú tienes todo poder y toda autoridad. Tú tienes poder para hacerme de nuevo. Tú tienes poder para hacer de nuevo a mi hijo. Tú tienes poder para cambiar al cabezón de mi esposo. Tú tienes poder y autoridad. Pero ay no, ven, Señor, mi esposo. Ay, díganme, ¿cuál fe hay en esa oración? Díganme cuál fe. Si usted le está proclamando tanto el pecado, la limitación, el vicio, el poder del maligno, ¿que cuál fe hay en esa oración? ¿Verdad que no? Entonces, vamos a aprender a pedir, pero pedir así, hermanas, pedir sin duda, creyendo que lo puede hacer, afirmándolo, es más, afirmándolo, ¿verdad? Otra de las cosas por las que no recibimos respuesta en la oración o por la que no sanamos es porque pedimos mal, somos inconstantes. La carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versos del 5 al 7, nos dicen cómo el que es inconstante. Santiago 1, del 5 al 7. Lo voy a leer, dice: si alguno de vosotros está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se las dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido por el viento y llevado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor una persona como estas. Tú oras un ratito, pero luego no. Mi hijo, Señor, y luego al día siguiente se te olvida el hijo. Ya, pues ya acepto que está en las drogas, ya, pues ya acepto que mi esposo no va a cambiar, no, pues ya. Y luego, mi hijo, Señor, no. Y por eso pides mal. O lo otro que les digo: madre, ore por mi esposo. Hermanas, yo no me casé con él. O sea, yo por eso me escogí el mío. ¿Sí? Discúlpeme. Madre, ore por mi hijo. Discúlpeme, pero es suyo. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que usted es la que tiene toda autoridad para orar. Que usted es la que está ungida por Dios para orar por sus hijos. Está ungida por Dios para orar por su esposo, pero no lo cree y menos lo vive. Ore creyendo que usted tiene autoridad sobre su esposo. Por el sacramento, hermanas, ustedes están unidas a Él y ustedes tienen autoridad para arrancar de la vida de su esposo, en el nombre de Jesús, el pecado, la destrucción, la muerte. El diablo no se lo puede quitar porque usted ora por él. Y usted puede transmitirle el amor de Dios y la fe a sus hijos, porque tienen esa autoridad en la sangre, ¿me entiende? Y entonces usted tiene que darse cuenta que no, la inconstancia en el pedir, miren, yo siento una cosa, son flojotas. Óigame, dígame si no es flojera. Dice la señora: madre, es que mire, yo sufro mucho. Ay, luego eso, yo sufro mucho, madre, es que si usted supiera, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que usted necesita? Es que mi hijo esto, bla, 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 bla. Vaya a la hora santa, vaya a pedirle a Dios. Es que ya le pedí mucho. A ver, dígame, ¿va todos los días a misa a pedir por su hijo? Bueno, no, madre, porque no puedo. ¿Está ofreciendo la comunión todos los días por su hijo? No, bueno, madre, es que me queda muy lejos la iglesia. Oigan, ¿queremos un milagro?
Y eso es pedir. Yo ya les di el testimonio de una mujer que 3 años, hermanas, ella le prometió al Señor ir a misa a diario y después de comulgar se iba al sagrario a interceder por su hija, porque su hija se fue no con un novio, con una novia. Y ella dijo, no, el diablo no te va a arrebatar de mis manos. Y Señor, yo no voy a dejar de orar hasta que regreses a mi hija. Y yo no voy a... Y 3 años, hermanas, eso es constancia. La palabra de Dios nos ha dicho que al que es constante, al que toca, ¿qué le va a pasar? Se le abrirá. Pero nosotras somos flojas. Ahorita rezamos, mañana no. Ay, es más fácil que la madre, que es más santa, ¿verdad? Ella me lo convierta. No, hermanas, no. ¿Sí? ¿Lo entienden? No. Necesitamos la oración de cada una de ustedes. No podemos nosotros recibir nada de Dios, y ahí está su palabra. No crea que recibirá nada de Dios el que ahorita pide, mañana no. Que pediste una semana y te cansaste, perseverancia para ver un milagro. Perseverancia. Oigan, a la hemorroísa le costó mucho acercarse a Dios. A los ciegos se la vivieron gritando mucho rato detrás de ellos. Y Jesús va a probar la fe. Jesús va a probar nuestra fe. Va a probar que si tu fe es digna de un milagro. ¿Lo entiendes? Si es digna de un milagro. Entonces, hermanas, nosotros queremos un milagro, hay que pagar el precio. ¿Sí? La fe tiene que ser tan firme, tan fuerte y tan perseverante que nosotros alcancemos esa bendición. Otra cosa por la cual no recibimos la bendición de Dios es porque no pedimos según su voluntad. La primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, del 14 al 15, primera carta de San Juan, 5 del 14 al 15, nos dice: en esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Palabra de Dios. Lo que nos invita en este momento es a que nosotros busquemos en lo que queremos la voluntad de Dios. A ver, ustedes le piden que su hijo salga de las drogas, pero no le piden que se convierta y se salve. ¿Sí me entiende? ¿Para qué se lo regresa si sigue dándole a su cuerpo lo que quiera, Macarena? O sea, le pides la salud, ¿para qué? ¿Para irte otra vez a disfrutar de la vida? ¿O para qué quieres la salud? Señor, quiero ser sana para servirte, para desgastarme proclamando tu palabra, para evangelizar a otros, para dar testimonio de tu poder y de tu amor. ¿Para qué quieres lo que pides? ¿Para qué quieres, Dios, que cambie a tu esposo? ¿Para qué? Para que yo ya no sufra. No, pide que lo cambie Dios para que lo haga un hombre de Dios. Pide para que Él se convierta, para que Él se salve. Pide para que sea bendición para tus hijos. Pide para que tu matrimonio sea según Dios, ¿me entiende? Porque luego pedimos mal y pedimos cosas fuera de la voluntad de Dios. Como aquel muchacho que le pedía: Señor, hazme novio de Talía. Y Señor, hazme novio de Talía. Y un día sueña y le dice: ¿para que te pierdas? O sea, y hay muchos que siguen buscando una Talía. Hermana, ¿y cuántas veces oras para que tu hijo sea un hombre de bien? Los dejamos crecer como florecitas a ver dónde quieren elegir ellos. Pero una madre tiene que orar por sus hijos, primero pidiendo la salvación y la conversión de ellos.
La conversión es el encuentro con el amor de Dios. ¿Sí me entiende? Ese es el máximo bien, la salvación de su familia, la salvación de los suyos. La segunda cosa que debemos de pedir para nuestros hijos, sea que sean hombres y mujeres de bien, que vivan por los caminos del Señor. Tercera cosa, que hagan una buena elección de pareja. Estamos sufriendo mucho los divorcios, estamos sufriendo mucho las separaciones, estamos sufriendo mucho las destrucciones en la familia por muchos y muchos errores que están cometiendo los jóvenes. Pero una vez leí un libro que se llama ¿Cómo prepararse para ser buenos suegros? Dije, caray. ¿Y sabes de qué habla? De que ¿cuántas veces te has puesto a orar por las que van a ser tus nueras, tus yernos? ¿Cuántas veces has orado con tus hijos para que ellos sepan escoger a la persona que Dios ha puesto en su camino para ellos? Y eso es prepararte a ser una buena suegra. ¿Cuántas veces has hablado con ellos del tipo de hombre y el tipo de mujer que deben escoger? ¿Cuántas veces les enseñaste esos valores para que ellos los buscaran en su pareja? Qué interesante, ¿no? Yo dije, esto lo debería saber todo mundo, ¿verdad? Pedir, pero necesitamos pedir como primera prioridad para los nuestros, aún por encima de la salud, que los nuestros se encuentren con Dios. Pedir, hermanas, tenemos que aprender a pedir. Ya por algunas me he ido enterando de sus necesidades. Yo les quiero decir, ¿quieren un milagro de veras para los suyos? Ahorita no traemos el disco porque se me acabó en la misión de hace 8 días. Pero hay una oración de intercesión que a mí me ha dejado muy sorprendida, por eso la promuevo. Y por eso cuando vienen esas señoras de, madre, mi hijo, tenga. Y si de veras lo ama, lo va a hacer. Se llama la oración de la noche. El método se llama oración de la noche porque es pedirle a Dios que te despierte en la noche, cuando todo estaba más tranquilo, más sabroso, ¿verdad? Porque ya es una penitencia que tú te levantes en la noche a orar por esa persona. ¿Y saben lo que me gusta de ese método? Que te enseña a orar y te dice, si vas a orar por tu hijo que tiene problema de, no sé, alcoholismo, entonces no pidas que se le quite el alcoholismo, pide por aquello que se ha sanado, aquello que le causa la necesidad de buscar el alcohol. Tú estás pide y pide porque se le quite el alcoholismo. Y si tú no pides, Señor, por eso que a mi hijo le ha hecho pensar así, lo que él sintió cuando estaba en mi vientre, y es ponerte a orar por tu hijo cuando estaba en tu vientre y dejándote guiar por el Espíritu Santo para que te muestre y te revele, y lo que Dios te inspire a orar, que sintió miedo, que sintió abandono, que sintió rechazo. Vas orando para que sea sanado eso en su vida. ¿Sí? Hermanos, tiene unos testimonios maravillosos. Un hermano que tenía tiempo que no lo veía. Hola, ¿cómo está? Y todo. Pues bien, le digo, ¿y cómo está la familia? Y fulanita, y fulanita, y fulanito. Y me dijo que su hijo, el menor, se había ido de hippie a dar vueltas por el mundo. Y no sabían de él. Entonces empezó a llorar aquel hermano, ¿verdad? Le dije, hermano, no se quede así, haga algo. Dije, mire, haga esta oración, hágala sinceramente. Si usted la hace sinceramente, Dios lo va a bendecir. Hermanos, a los 3 meses de estarla haciendo, su hijo se comunicó. Y a los 6 meses, su hijo regresó a su casa. Pero es estar orando por aquello que necesitan. Pues yo no sé qué le pasa, pero Dios me puede guiar. Necesitamos eso, necesitamos aprender a arrancar las bendiciones de Dios. Ahora, nosotros vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, del 5 al 13,
la fe que le agrada a Dios. Mateo 8, del 5 al 13. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Le dice Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete, y va; a otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con los hijos de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob en el reino. Dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como has creído. Fíjense bien, este hombre le dijo: basta una palabra tuya. ¡Qué fe! No vayas, no te molestes. ¿Tienes tanto poder? Creo que tienes tanto poder. Creo que lo puedes todo. Creo que tú tienes toda autoridad. Que basta una palabra tuya. Por eso la iglesia lo ha recogido en cada Eucaristía.